mi nombre es Natalia Saavedra y les voy a hablar de George Brighton. Él nació el 3 de octubre de 1830, falleció el 17 de diciembre de 1892. Él nació en Rhode Island, hijo de William H. y Minerva Brighton. Fue un ingeniero mecánico americano que vivió con su familia en Boston. Fue quien creó el motor de presión constante, que es la base para la turbina de gas, que ahora se conoce como el ciclo de Brighton. ¿Qué es el ciclo de Brayton? El ciclo es ampliamente utilizado en motores, particularmente en aviones y motores navales, el cual consiste en una turbina a gas, el cual a través del trabajo mecánico se genera electricidad. Este ciclo consiste en varias etapas: la etapa de compresión adiabática, la etapa de calentamiento isobárico y por último la etapa de expansión adiabática, el cual lo comprende como un fluido termodinámico comprensible. Buen día, mi nombre es Lina María Guerrero y vengo a hablarles sobre las aplicaciones del ciclo de Brighton. Como bien se conoce en termodinámica, este ciclo maneja procesos isotérmicos, isobáricos, isentrópicos, etc. La transformación de esta energía mecánica a través de las turbinas con finalidad para generar energía eléctrica tiene procesos en los que se pueden conocer como los ciclos abiertos, los ciclos cerrados, que estos van a definir el funcionamiento del motor. Ciclo abierto. Las áreas en donde se puede aplicar este ciclo de Brighton son en las turbinas a gas, las cuales tienen como finalidad la producción de electricidad. Estos tipos de turbinas se ven comúnmente en la propulsión de los aviones, en el que este proceso trabaja en un sistema abierto, porque al introducirse el aire en la boquilla de las turbinas, estas tienen como función pasar a un compresor. De ahí tienen diferentes condiciones de temperatura y presión en la cámara de combustión, en las cuales hay una quema de combustibles en una presión constante. Esto haciendo que los gases se expandan y pasan por todas las turbinas, haciendo que sus altas temperaturas generen una potencia la cual finaliza con los gases térmicos siendo expulsados. Ciclo cerrado. El ciclo cerrado se ve mayormente en parte de las flotas navales del mundo occidental y en centrales eléctricas. Estas se utilizan en los motores de turbinas a gas para la propulsión y generación de energía eléctrica. Estas, comparándolas a las turbinas de vapor en sistemas de propulsión diésel, no ofrecen la mayor potencia para el tamaño y el peso determinado. Este ciclo cerrado es muy parecido al ciclo abierto en la comprensión y la expansión, ya que estas se mantienen iguales. La única fase que tiene de diferente es la fase de combustión, porque esta, al adicionar calor desde una fuente externa a la presión constante en el que se encuentra este fluido, pasa por una turbina teniendo una expansión isentrópica. Al generar esta potencia, el fluido pasa a un estado de enfriamiento en el que entró inicialmente, haciendo que este vuelva a pasar por el compresor y repitiéndose este proceso, convirtiéndolo en un ciclo cerrado. Mi nombre es Daridson Saray y a continuación les voy a hablar sobre los diagramas del ciclo de Brighton. Para continuar vamos a hablar sobre los diagramas del ciclo de Brighton, el cual estos diagramas se basan principalmente de cuatro procesos termodinámicos. Como vemos en pantalla, tenemos dos diagramas. El primero, que está en la parte izquierda, es el diagrama TS, temperatura, entropía, y el que aparece en la parte derecha, diagrama PV, presión, volumen. Como anteriormente dicho, se basan principalmente de cuatro procesos termodinámicos que mencionaremos a continuación. En el primer proceso termodinámico, como es el 1 y el 2, compresión isentrópica, en el diagrama TS se observa que la entropía se mantiene constante y hay un aumento de la temperatura del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2. En el diagrama presión-volumen se observa que hay un aumento de la presión.
Posteriormente, en el estado termodinámico 2 al 3, suministro de calor isobárico. En la tabla, en el diagrama TS, observamos que se mantiene la presión constante, obteniendo un aumento importante de la temperatura, llegando a su máximo nivel en el ciclo 3. Y en el diagrama presión-volumen se observa que la presión se mantiene constante con un ligero aumento del volumen específico. Más adelante, en el proceso 3-4, expansión isentrópica, observamos que se mantiene la entropía constante y en el diagrama PV se observa una disminución de la presión y un aumento moderado del volumen específico. Finalmente, entre los estados termodinámicos 4 y 1, donde hay un rechazo de calor isobárico, en el diagrama temperatura-entropía se mantiene la presión constante y con este rechazo de calor se logra pasar al estado termodinámico inicial. Y en el diagrama presión-volumen se observa que hay una pérdida en el volumen específico y de igual manera llega al estado termodinámico número 1. Mi nombre es Jonathan Penagos y a continuación me dispongo a exponer sobre las partes utilizadas en el ciclo de Brighton. A continuación voy a definir cada etapa del ciclo y sus partes, las partes involucradas en este ciclo. Este sistema termodinámico está basado en el funcionamiento de una turbina de gas en un sistema de gas mecánico, que produce electricidad que se puede utilizar u operar como un ciclo abierto cuando se emplea como un tanque o motor. En el gráfico podemos observar el ciclo de Brighton. Como, digamos, cada letra se asocia con otra letra. A y B. Tenemos que A y B es compresión adiabática. Tenemos A desde que, o sea, se puede inferir porque comienza desde una parte más ancha y se llega a una parte más reducida. Por ejemplo, A es la línea verde que está a la parte izquierda del diagrama, como podemos observar. A la derecha donde dice admisión y compresión. Con su contraparte C y D, expansión adiabática, que está a la parte derecha del diagrama y podemos ver que en vez de contraerse o comprimirse como lo hace AP, AB, CD se expande, lo cual sería su expansión adiabática. En este caso, pues hablando a niveles de un motor o del ciclo de Brighton, que es básicamente de su funcionamiento. Bueno, vamos a definir un poco los términos, digamos, admisión. El aire y la presión que se encuentran en el medio se introducen en la boca de la turbina. ¿Qué es una turbina? Los productos de esta combustión luego se expanden en una turbina hasta alcanzar la presión ambiente de los alrededores de lo que describe mediante una expansión adiabática, que eso es el CD que antes mencionaba. Compresor. En la segunda fase se puede considerar un ciclo abierto, ya que al inicio el aire se comprime de forma adiabática en el compresor rotatorio axial o centrifugado, que es AB, como lo mencionábamos anteriormente, y el escape es el aire que en última fase, en un incremento inicial, el ciclo escupe este aire a través de la boca de la turbina y pasa por una recirculación al salir de esta, que es un DA. En el diagrama lo ubicamos como DA. A continuación vamos a observar los equipos involucrados en el ciclo. Tenemos el diagrama de un turborreactor o reactor aeronáutico, como lo deseen definir. Tenemos la entrada del aire, el ventilador. Esta es la primera etapa del funcionamiento del turboventilador, es una de las etapas más fundamentales, ya que, ya que está realizando el esfuerzo que permite cada entrada de aire en los dos flujos de la corriente baja. Tenemos el compresor. Los compresores se dividen en dos etapas, compresor de alta y baja presión. El compresor de baja presión LPC es un compresor que está conectado directamente con el ventilador y la turbina. LPT, su función es que las láminas estén en constante movimiento y hagan que el aire llegue también a la parte trasera del motor. Compresión de alta presión, HPC. Este compresor hace que, este compresor hace que dentro de la cámara de combustión
se añade al combustible y este se mezcle creando el aumento de la temperatura. ¿Qué es la cámara de combustión? En esta etapa de la combustión, el aire aumenta a una presión 30 veces a la que se encuentra inicialmente, entre un rango de 600 grados Celsius. Al ser mezclada en la cámara de combustión, se quema y se llega a la temperatura de 1100 grados Celsius. Básicamente, con esa mezcla de aire y gasolina que hace que explote y arranque, es para que se lleven una idea de cuando el pistón oprime el gas y hace que explote para que empiece a girar creo que es el árbol de Leo, ya no recuerdo bien, pero es para que se lleven una idea. ¿Qué es una turbina? Este mecanismo giratorio es un mecanismo giratorio, el cual da aire de combustión perdiendo energía de una forma equilibrada. Turbina de alta presión, HPT. Esta turbina de alta presión permite que el aire esté de una manera exponencial dentro del sistema, ya que al tener crecimiento de volumen, de igual manera una disminución de la presión. Y la turbina de baja presión es una turbina que proporciona el aire necesario que necesita la cámara de combustión al estar girando esa turbina, hace que se acelere el aire bypass, que se tiene como diferencia de la otra turbina, que el aire se expulsa significativamente frío. Se expulsa para evitar una explosión, claro está, porque si se almacenara este aire explotaría. Y básicamente eso es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego, hasta pronto.